Buenas, ahora les traigo el resumen de Ghost in the Shell Standalone Complex 2. Esta temporada me gustó más que la anterior y siento que el relleno está más camuflado y no se siente como metido porque sí, y se siente que es parte del caso principal, que es el caso de la conspiración del G con los 11 individuales y la revolución de QC. Aunque si ven la serie hay una parte que dice el nombre del episodio y cuando es relleno le llamaron episodio individual. Y los importantes, individual y dual. Yo me di cuenta de ese detalle ya por el penúltimo capítulo, y con eso, en vez de 26 capítulos, tendríamos 11, pero creo que les puedo dejar eso en la línea de tiempo. En cuanto a la trama, es muy interesante, o al menos cuando es la trama principal, ahí se pone muy bueno. La música también me gustó y el anime le pongo un 10. Lo único malo es que tiene relleno. Bueno, ahora sí, empieza. Todo empieza con la sección 9 que estaba esperando a que el jefe les diera autorización para entrar a la embajada que tenía a unos terroristas llamados los 11 individuales. Entonces el jefe estaba negociando con el gobierno para que les dejaran reconstruir la sección 9 y que les dejaran actuar en la misión. Y la ministra le dijo que sí, pero solo si no se muere ningún rehén. Pero aún así le dijo que no puede porque necesita el papeleo. Luego el grupo antiterrorista estaba espiando la zona, pero fueron capturados. Y ahora decían que iban a eliminar a un rehén y un soldado cada 10 minutos. Entonces el jefe negoció que hagan el asalto y la sección 9 estaría encubierto con la redada. Así que el jefe le dijo a la sección 9 que los soldados asaltarán la torre en 15 minutos. Y antes que pase, ellos deben de encargarse de los terroristas. Entonces entraron con camuflajes y lograron derrotar a los terroristas y no hubo bajas de rehenes. Después la ministra le dio permiso al jefe de reconstruir la sección 9 y en la base vieron que los tachikomas fueron reconstruidos y trabajan con ellos. Luego se ve a un ex soldado que alucina con matar al presidente, pero en realidad trabaja como su piloto. Después se queja de que las personas tengan partes robóticas. Luego iba a un antro y se encontró a la mayor y le parecía bonita. Luego se sigue viendo que solo es valiente en sus pensamientos y en realidad no lo es. Así que cuando era el día en que lo iba a eliminar, no lo hizo y quería invitar a sus compañeros a beber, pero no podían. Entonces fue a comprar a la mayor, pero Batou le dijo que no le alcanza. Después fue con una prosti, pero como no le hizo el servicio completo, él se quejó y lo sacaron golpeándolo y le robaron su dinero. Después vio en la tele que uno de sus amigos del trabajo hizo un ataque y él se puso enojado de que él no lo hizo. Luego iba a ir en helicóptero, pero la mayor era la que tendría el viaje y tras ver que solo estaba alucinando, la mayor le dijo a Batou que no es una amenaza. Algo que debo aclarar es que a lo mejor la mayor le leyó en la mente y por eso pudo ver que estaba alucinando. Después la mayor se infiltró en la oficina de Todokowa, le dejó una tarjeta y se escapó. Luego el presidente llamó a la sección 9 para pedirles ayuda porque había recibido una amenaza de Cash Eye y puso todo su dinero en la bóveda para que esté seguro. Y como el robo se haría mañana, decidió hacer una fiesta intelectual con muchos políticos, entonces fueron. Y la fiesta tenía robots galantes y en lo que llegaba la hora del robo, el presidente se quería echar a la mayor, pero ella lo desmayó escaneando sus datos. Luego se infiltraron en la bóveda y le dijeron al jefe que el ladrón ya estaba en la bóveda, así que el presidente dijo que ese era su plan porque al entrar se haría un vacío, pero al ver la bóveda la mayor no estaba, sino que estaba viva y con otro traje, y se revela que todo fue parte del plan de la sección 9 para que pudieran ver sus registros de lavado de dinero, y lo arrestaron. Luego Batou y la mayor se tomaron unas vacaciones, pero era una simulación. Después los militares estaban haciendo ejercicios en las zonas de refugiados y un piloto de un helicóptero tenía su corazón muy rápido, así que en el vuelo le dio un ataque y se murió. Entonces el helicóptero fue tomado por una IA para que no se estrelle, pero todos los helicópteros fueron tomados. Después el jefe de la sección fue con Kobuta para preguntarle por el caso y se nos dijo que los helicópteros controlados por la IA están volando en círculos de la torre de radio y podría ser causado por un grupo llamado Sabbath Master. Luego se fue y llegó un agente del servicio de inteligencia del gabinete y la agencia está bajo el cargo del jefe de gabinete, así que fueron con la sección 9 a la zona y el jefe les dijo que ahora la autoridad la tiene el agente del JIG, así que empezaron la operación y agarraron el helicóptero con el piloto para que le diera un disparo en el cerebro, liberando a las IAs del helicóptero. Pero luego la mayor comentó que se encontraron medicinas para el corazón en su habitación, pero el jefe dijo que es sospechoso y el caso puede ser mayor. Luego la ministra estaba en la zona de refugiados porque había revocado la ley de refugiados que los haría ciudadanos, pero cuando entró a su coche vio una carta que le amenazaba de muerte. Después el jefe fue a hablar con el gobierno y les pidió que la sección 9 se encargue de proteger a la ministra y ellos buscarían al criminal.
Entonces mientras el equipo de Togusa investigaba el símbolo que encontraron en la carta, que era del 11 individual, que se refiere a 10 ensayos sobre revoluciones, pero hay teorías de un 11º ensayo. Luego Togusa recordó que vio el símbolo en la casa del piloto del helicóptero, pero esa información no les ayudaba en el caso. Luego le mandaron a la ministra un paquete con los dedos y se dieron cuenta que estaban haciendo referencia a la revolución del 15 de mayo de 1932, que era que 11 oficiales mataron al ministro. Luego la ministra fue al templo a rezar y la sección 9 estaba siguiendo un sigilo, pero apareció el asesino, que era un hombre con una katana. Pero la mayor pudo salvar a la ministra y el hombre aguantaba muchas balas y se escapó. Luego la mayor pensó que su objetivo no era eliminarla. Luego un sujeto que extorsionó a la Secretaría de Energía había muerto en un accidente y a Togusa eso le parecía extraño. Luego fue con un periodista y le dijo que recibió una llamada de Tokio para darle información sobre el Ministerio de Energía y la prueba era una película en negro. Entonces Togusa fue a Tokio, que fue destruida por la guerra, junto a un Tacoma, y ahí él preguntaba por el hombre, pero un señor le dijo que unos hombres de negro también estaban preguntando. Luego una señora estaba buscando a alguien y unos señores la querían acosar, pero llegó Togusa y la salvó. Ahí se dio cuenta que el hombre que murió se llama Kotan y era esposa de la chica y su cuerpo no cumplía con las normas y ella le quería conseguir uno nuevo, pero al final él consiguió uno. Después se interrogaron a un señor que les dijo que estaban contratando para trabajar en un túnel debajo del agua y a cambio tendrían un cuerpo nuevo, pero no se sabe de nadie que lo consiguiera. Pero vieron a un tipo que salió corriendo y contó que él trabajó con Kotan y él sabía que estaba mintiendo al decir que era sintético y le dio algo para saber si el área era peligrosa, pero un día hubo un accidente y quedaron tapados todos, pero ellos dos lograron escapar. Entonces Togusa y la chica se infiltraron en el túnel y lo que había era una central nuclear, pero los persiguieron unos robots y al final el Tacoma lo salvó. Después Togusa dijo que hubo un accidente en el reactor y Kotan lo quiso exponer y por eso murió. Luego una persona estaba comprando armas, pero era una trampa para los vendedores y escapó en una lancha. Luego la ministra le dijo al jefe que pensaba mandar el plutonio encontrado en la mina por mar, pero al ver que los 11 atacaron por agua, los llevaran por tierra y ellos vigilarían la carga. Así que en la misión les ayudaría el agente del SIG, Koda, así que fueron al área de refugiados por el plutonio y se movieron en una caravana. Pero en el camino había un coche volcado y parecía que podían pasar, pero los refugiados se pusieron violentos y los eliminaron a todos, pero parecían ser refugiados normales y no enemigos. Después llegaron al objetivo, pero Goda les dijo que las maletas no tenían plutonio, sino que se mandó por mar y ellos solo fueron una distracción. Luego el jefe llamó a la sección 9 para una reunión y dijo que el SIG los está alejando de la investigación de la ministra porque ocultan algo, así que empezaron por investigar a Kawashima. Entonces Patou y Togusa fueron al restaurante donde trabaja para ver qué hace, pero vieron que en las noticias un tipo empezó a decir las cosas secretas de los 11 individuales, mientras que se ve que Goda manipula la sección 1 y el de la katana se llama Kuse. Luego el jefe hablaba con el de Leat y le dijo que la sección 1 le preguntó por Wonshu, que es un asesino que tomó el rostro de Kawashima, así que Batou y Toguse fueron tras Kawashima, pero la sección 1 lo eliminó y Batou se dio cuenta que el tipo no era Woshun. Después se ve que la mayor está hackeando el servidor del JIG, mientras que unas bombas empezaron a detonar y habían alertado que habría 5 bombas más y 4 ya habían estallado. Entonces Batou tuvo la idea de investigar si hubo refugiados en los últimos atentados y vieron que sí, y además atacaban lugares que tenían que ver con los 11 individuales y refugiados. Luego mientras eso pasaba, la mayor se infiltró en el SIG y hackeó todo el sistema, hablando con una versión de Goda que le dijo que quiere reconstruir el estado y está provocando a los 11 individuales. Luego Batou y Togusa encontraron el último bombardero que estaba en el metro y Batou logró desactivarlo. Luego Togusa iba en su auto y una señora pidió auxilio porque la estaban persiguiendo, así que al defenderse dejó al criminal incapacitado disparándole en las extremidades, pero al ver a la chica el criminal lo eliminó. Luego Togusa fue a la corte porque el criminal lo demandó por discriminación prostética, pero al decir los trapos sucios del abogado fue liberado y le dijeron que tal vez fue el plan de Goda. Después estaban entrenando a los novatos y tenían que perseguir a la mayor, pero la mayor fue hackeada y encontró una casa con un auto con unos humanoides y la señora que estaba ahí le iba a contar la historia, pero otro día, porque iba a cerrar. Después hablaron de que los reclutas solo eligieron a uno y deberían de bajar la dificultad. Luego Batou seguía a la mayor pero desapareció y ya fue a la misma tienda para escuchar la historia de los muñecos, que era que hubo un accidente de avión y todos murieron, excepto una niña y un niño, pero la niña murió poco después y el niño solo podía mover un brazo y estaba haciendo grullas de papel, pero un día le ofrecieron ser sintético y él no dijo nada, hasta que le presentaron a una niña y él dijo que si puede hacer una grulla aceptaría ser sintético, pero como no podía, ella se fue para
practicar, y además la niña era la niña que murió. Entonces, como ya no la vio, el niño se hizo sintético, pero ahora los dos están desaparecidos, y la mayor dijo que la niña lo amó. Aquí yo creo que la mayor era la niña, pero es un final especulativo. Después, la sección 9 estaba investigando si algún archivo estaba provocando un virus del 11 individual, mientras que el jefe le avisó a la mayor que Kuse fue visto y se había reunido con los 11 individuales. Luego se ve a Tokusa que estaba buscando el ensayo del 11 individual en físico, pero no lo encontró, así que iba a ir con su amigo el periodista, mientras que los 11 individuales presumían de los actos que cometieron para la causa, que fueron los crímenes que se habían contado, como atentados y eliminaciones de personas que tenían que ver con la liberación de refugiados. Luego, Tokusa llegó con el periodista y un reportero se iba a matar, mientras que los 11 individuales fueron al tejado de la torre de radio para matarse entre ellos, y cuando Ishikawa encontró el archivo del 11 individual original quedó infectado, así que lo desactivaron. Luego se vio que todos los que oyeron el discurso que hicieron los 11 individuales se mataron, así que la investigación se iría por el JIG y empezaron por investigar a Kuse, y su pista era que como su cara no se movía al hablar, verían a un artista que hace rostros, así, pero cuando fueron con la artista fue eliminada y el responsable parecía ser Pazu, porque estaba en las cámaras, así que pensaron que lo querían incriminar. Luego Pazu fue a un bar y un jefe de policía le dijo que no cree que fuera él y se fue. Después llegó una chica que le contó de unas máscaras hechas para hombres que fueron dañados en la guerra. Luego el policía, mientras iba caminando, se encontró a Pazu, impostor, y lo eliminó, así que Pazu ya sabía quién era y fue solo resolver el problema. Y la responsable fue una chica que se enojó porque Pazu le dejó y tenía su mismo cuerpo, así que tuvieron un duelo a muerte con cuchillos y ganó Pazu original. Después estaban vigilando a la ministra porque iba a tener una reunión, y mientras vigilaban estaban jugando cartas, y Saito contó que aprendió a hacer card de póker porque en la guerra él era un francotirador mercenario que estaba en contra de que invadieran México por la excusa del tráfico de drogas, y estaban en Monterrey, así que ahí se enfrentó al pelotón de la mayor, y tras hacer unos flanqueos la mayor alcanzó a Saito y ahí perdió el ojo porque la mayor tenía programas y tenía ventaja, y ahí la mayor lo reclutó. Luego se ve que el juego de póker lo ganó Saito. Después los Tachikomas le contaban a Batou en qué tenían que ver los afectados por los 11, pero Batou se llevó un Tachikoma al Spring 8. Después los demás Tachikomas empezaron a hablar sobre su tercer ser. Luego un científico le dijo a la mayor que se encontraron micromáquinas en el piloto del helicóptero, pero luego se oyó una explosión y fueron a revisar, y ahí les dijo un policía que no había nadie excepto un investigador llamado Asuda, pero al buscarlo no estaba, pero como un Tachikoma lo recordaba, la mayor pensó que él mismo lo hizo para poder escapar del país con su trabajo. Así que lo atraparon y lo hizo porque quería que lo reconocieran, y nos cuenta que la mente de los Tachikomas está en un satélite y el investigador iría a la cárcel. Luego la ministra tuvo una reunión con los políticos, pero cada quien hablaba de lo suyo, así que la ministra tomó un descanso y ahí habló con el jefe y le pidió que investigue a un ensamblista de la defensa. Luego los demás de la sección 9 se juntaron para escuchar lo que investigó Ishikawa sobre Kuse, y fue que Kuse fue enviado a la península porque los americanos junto a la ONU pidieron invadir la península por los derechos mineros, y él era parte de la unidad mecanizada y tenía que acabar con la resistencia del ejército del pueblo. Pero cuando llegaron a la zona vieron que el ejército del pueblo masacró un campo de refugiados, así que el equipo de Kuse acabó con ellos. Después a todos les dio estrés postraumático y la gente se estaba quejando por lo que pasó en el campo de refugiados, pero un reportero le dijo a un soldado algo sobre ser un asesino, así que Kuse le dijo que tiene razón e intercambió su arma por una cámara y fue al pueblo, y todos lo quisieron. Luego cuando Eat se fue, él desapareció, pero hay gente que lo vio ahora de blanco y la gente lo sigue queriendo. Después la mayor fue a la península para investigar a Kuse, le dijeron que se llama Roach, y como su vuelo de regreso sería hasta mañana, la mayor tendría un día de vacaciones, pero se encontró un niño que tenía un problema con la yakuza, así que lo salvó y el niño no se alejaba de la mayor, y contó que Ro también tenía un cuerpo prostético. Luego fueron a donde el niño hace figuras para transportar mercancía, pero la yakuza los encontró y escaparon a un hotel, y el niño se quería tirar a la mayor, pero se acobardó. Después el niño investigó las cosas de la mayor, y cuando ya se iba a su vuelo vio que el niño le dio la ubicación de un locker que tenía mercancía, y al ir a donde tenía que entregar, el niño quería hacer negocios, pero la yakuza lo amenazó, así que la mayor lo salvó e intercambió la mercancía por el niño. Luego la mayor se fue y el niño parece ser que iba a ser honrado. Luego Batou y la mayor fueron llamados para estar en un equipo de captura de un terrorista que había hecho explotar
un edificio y tenían la oportunidad de capturarlo, porque antes de cada ataque va a Berlín. Entonces estaban vigilando y Batou vio a una niña que le pareció curiosa y averiguó que ella es hija del terrorista y siempre se reúne con él en la iglesia con una clave, porque cambia de cuerpo. Así que cuando el padre fue, Batou lo atrapó y como él dudó casi lo matan, pero la mayor la ayudó. Luego llegó la hija y estaba ciega, así que Batou le dijo la palabra clave de su papá. Luego la región de Dojima se había proclamado como autónoma y creían que Kuse estaba detrás de todo, así que fueron a buscarlo y cuando la mayor hackeó a una persona para saber dónde estaba Kuse, averiguó que estaba en un bote y le dio dolor de cabeza, así que cuando fueron no estaba, pero se encontraron a refugiados que los atacaron y al registrar a uno, la mayor se dio cuenta que nunca estuvieron ahí, sino que estaban en Rusia negociando con la mafia plutonio. Luego, como en el tiroteo perdieron a un novato, decidieron sacarlos del caso y ahora irían a Rusia porque piensan que Kuse quiere el arma nuclear para independizar Dejima. Luego la mayor fue con un hacker que estaba frito, pero en sus registros pudo ver dónde se llevaría el trato, que era una base submarina, y ahí Kuse le explicaba que consiguieron dinero con los decimales de la gente. Luego hicieron el trato con el ruso, pero unos robots rusos y la sección 9 atacaron, así que Kuse agarró las maletas y se fue, pero Batou lo alcanzó e hizo que sus cómplices huyan, y él se quedó. Entonces tuvo una pelea con Batou y Kuse le rompió las piernas y le enterró un palo, y luego se escapó. Después se ve que Saito y un Tachikoma eliminan al ruso y ven que todos los robots y él son robots controlados a distancia. Después la mayor persiguió al barco de Kuse, pero escapó y ahora irían en el aire, pero un chico se autoexplotó y Ichikawa quedó herido. Luego Kuse ve que las maletas no tienen plutonio y le pide a su equipo que se queden en Chikotan y él iría solo a Dojima. Luego la mayor investigó una instalación de Sagawa, pero toda la información fue borrada y la mayor dijo que el SIG está detrás de todo. Luego vieron que la guardia costera vio a Kuse y él empezó a disparar, pero hubo un apagón y Kuse pudo escapar. Después se decía que había una bomba nuclear de la Segunda Guerra Mundial y para que el SIG no se quedara con la bomba, la sección 9 la desactivó, mientras que Batou distraía a Guda. Luego el gobierno presionaba a la presidenta para atacar Dejima, entonces el jefe de la sección 9 le dijo que llame a la ONU para ganar tiempo, y cuando lo hizo, ahora tendrían 2 días, y el plan de ahora sería ir por el plutonio a Dojima, pero no tendrían comunicaciones. Luego Kuse hablaba con un viejo sobre lo que será su revolución, pero Goda apagó las comunicaciones y ahora los de Dojima empezaron un tiroteo contra el ejército. Después unos hombres trajeados destituyeron a la ministra porque llamar a la ONU se considera traición. Luego la sección 9 se infiltró en Dejima y ya no tendrían comunicaciones en nada, y como un dron los persiguió, destruyó su avión, así que la mayor se adelantó y Batou se estalló con los demás, pero habían llegado un equipo especial del ejército. Luego Proto dijo que se acercaba un submarino nuclear a la zona y al buscar donde estaba la ministra, Proto se descargó. Luego se ve que Kuse estaba derribando aviones y la mayor ya casi lo alcanzaba, mientras que Batou se movía con el plutonio. Después la mayor se reunió con Kuse y le contó que piensan lanzar un ataque nuclear, pero el ejército empezó a bombardear la zona y ambos quedaron atrapados, mientras que Togusa rescató a la ministra y ahora se iban a comunicar con los americanos para evitar el ataque. Después el equipo de Batou logró hacer que el ejército viera que es un ranger y no le hicieron nada. Luego Kuse le contó a la mayor que su revolución es que abandonen sus cuerpos y se reúnen en la red, y el plan era que si el ataque nuclear se realizaba, salvaría a todos los refugiados mandándolos a la red, y la mayor estaba de acuerdo, y mandó a los Tachikomas a cargar las mentes a la red, pero no obedecieron y se sacrificaron lanzando su satélite al misil nuclear, salvando a todos. Así que Batou arrestó a Kuse y luego la ministra arrestó al jefe de gabinete por golpe de estado y luego iban a arrestar a Guda, pero como él sabía sus derechos, la ministra les dio permiso de matar si no obedecía, así que lo eliminaron. Y a Kuse lo iban a eliminar, pero se fue a la red. Luego pasó un tiempo y la sección 9 tiene ahora más presupuesto y tiene nuevos Tachikomas. Y así acabó este anime. Esta sí fue una buena historia, y solo para que sepan los niños del accidente del avión son Kuse y la mayor, o eso es lo que entendí. Ahora les invito al canal de WhatsApp, link en la descripción, y adiós. 全身擬態ってさ、セックスできんの？試してみる？やめとく。